está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, ¡viva rock and roll! El día más feliz de mi vida es esta entrevista muy personal. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con Ifigenia Martínez. Ifigenia, qué placer. Ha sido de todo. Pionera, mujer pionera en este país e incluso también en Estados Unidos. Primera mujer en graduarse de economía en la Universidad de Harvard. Bueno, Mexicana. primera mujer mexicana, exactamente. Sí, pues he tenido yo, para mí, que he tenido mucha suerte y además voluntad y dedicación. Me gustó mucho el estudio cuando era chica y ahora ya de grande también me gusta mucho la política y sobre todo la economía política. A ver, Ifigenia, tú empiezas la primaria en una escuela privada, pero después empieza la Segunda Guerra Mundial, empieza todo el tema del nazismo y tu papá te cambia de escuela y te dice, vas a ir a una escuela pública. Así es. Me tocó la secundaria 10, una magnífica secundaria en ese entonces. Habíamos heredado el local del Teresiano, que en aquel entonces pues habían cerrado todas las escuelas de monjas, y entonces me tocó también un magnífico local con una sala de juntas muy bonita. En fin, estuvimos muy bien alojados, magnífico director, profesores, alumnos. Yo guardo un recuerdo muy grato de todos mis estudios, A ver, tanto aquí platícame. en México como en el extranjero. Platícame la historia de tus papás. Era un México en los 1930s, muy diferente a lo que vemos ahora. Más bien fue con los 40. Yo entré a la preparatoria en 1940 y entonces pues estaba como gran expectativa y tema de conversación y preocupación la Segunda Guerra Mundial. Y así que, pero pues mi papá era de izquierda desde siempre. Y de manera que pues nosotros, y lo mismo había mucha gente de izquierda entonces en el ambiente, ¿no? En nuestro ambiente. Yo recuerdo que en la secundaria yo tuve de compañera de estudios a Rosa María Lombardo Toledano, hija de Lombardo Toledano, y entonces todos estábamos, había una clase intelectual de izquierda muy fuerte. Y empiezas a estudiar economía en una época donde apenas el 10% de las mujeres estudiaban esa carrera. Pues sí, todo eso también fue por mi papá. Él decía que lo que le hacían falta al país eran economistas para que pudieran producir los bienes que necesitaba el pueblo y además para también pues, elevar los niveles de empleo, que también era una necesidad, que la gente, que haya ocupación. Después se vino la Segunda Guerra Mundial y entonces se puso muy de moda el término de empleo pleno, sobre todo al finalizar la guerra. Fue uno de los objetivos más importantes de todos los países que habían entrado a la guerra y un poco el de ya no tener esas horribles crisis que hubo en los 30, en donde se quedaban mucha gente sin empleo. La desocupación era una de las amenazas más tremendas de la economía. Y entonces la economía política pues, fue uno de los principales objetivos, la ocupación plena, que todos tuvieran trabajo. Y se casa muy chiquita y se va a estudiar a Estados Unidos, a Boston. Pues no tanto como muy chiquita, pero sí me casé joven y la suerte que mi marido, fue un economista muy, muy prestigiado y además muy estudioso, él consiguió su inscripción a Harvard, era muy difícil entrar y yo me fui como esposa con él. El primer año yo trabajé con tanta suerte, porque también aquí hay el elemento suerte, ¿no? Que entré a trabajar de calculista al Instituto Tecnológico de Massachusetts, al famoso MIT, pero me sirvió no solo para darme cuenta ahí del ambiente, sino también para ahorrar, para poder pagar mi colegiatura, cuando para mi agradable sorpresa me admitieron en la Universidad de Harvard, ya por méritos propios y por las entrevistas que me hicieron, mis antecedentes, mis calificaciones, todo. Fue un día para mí muy memorable. Mi marido ya asistía a la universidad, así que yo también pude estar ahí 2 años y hacer los exámenes generales para el doctorado, que eran exámenes de conocimientos generales, pero me faltó la tesis, yo sabía que ya no iba yo a regresar. Así que nada más yo alcancé a hacer la maestría
y mi marido sí hizo su tesis. Cuando regresamos aquí a México, yo inmediatamente me ingresé a la universidad y ahí he tenido la oportunidad de dar clases, de llegar a ser directora de la Facultad de Economía, en aquel entonces de la Escuela Nacional de Economía. Y tuvo alumnos brillantísimos, Carlos Salinas, Manuel Camacho, un montonal de políticos de toda la vida. Sí, me tocaron bastantes. ¿Y qué tal eran, doña Ifigenia? Pues como estudiantes eran buenos, hasta eso. Y ahora además pues eran muy inquietos, lo cual es natural, dada la Eso pasa, ¿no? La gente juventud y inteligente todo. luego es inquieta, ¿o no? Muy inquietos. ¿Usted cómo era? Yo también era muy También, inquieta. seguro, terrible. Yo también fui muy inquieta, sí. Sí, pero yo pues era bien portada, creo. ¿Y cómo se mete a la política? Siempre, bueno, empieza en el PRI, pero siempre Bueno, con tendencias lo muy que de pa- izquierda. Sí, bueno, en parte por mi papá, que mi papá era de tendencias y de creencia de comunista, partidario de la Unión Soviética y de los nuevos gobiernos, del nuevo sistema de, digamos, de manejo de la economía, que fue en aquel entonces pues una economía 100% socialista, manejada por el Estado y no por el mercado. Entonces, desde entonces a mí me interesó mucho. Claro, cuando me fui a Harvard ya fue también a una universidad en donde de Ya era gran capitalista. criterio. Bueno, la gente que iba de todo. ¿Y cuál fue su primer cargo político? En la Secretaría de Hacienda, como analista ¿Quién de era la el Oficina secretario? de Política Fiscal. El secretario era el licenciado Antonio Ortiz Mena. Y a mí me tocó de director de estudios financieros, que fue la persona que me invitó a trabajar ahí en la Secretaría, el licenciado Raúl Salinas. Raúl Salinas, el papá del que luego no fue nuestro presidente. Y después, bueno, ha sido diputada, senadora, ha estado en todos lados. Sí, pues ya, entré a la política y entré vía la Cámara y me ha tocado ser diputada y también fui senadora. Conocí al licenciado Muñoz Ledo, que es uno de los políticos, pues digamos, más connotados del país y con un gran talento y muy acertado además. Y junto con él y con Cuauhtémoc Cárdenas, ustedes son de los fundadores de la corriente socialdemócrata, que después se convierte en PRD. Así es, así es. A nosotros nos tocó establecer y fundar el PRD, así es. Y hasta la fecha, pues Porfirio sigue activo y Cuauhtémoc también, ¿no? Claro, ya no juntos, sino cada quien por su lado, pero siguen activos en la política. Trabajó ahora de sol a sol con todo el tema de la constituyente. Sí, ya estuve trabajando, exactamente, sí nos tocó. Les costó trabajo, mucho trabajo, ¿no? Porque unos renunciaban, otros no se ponían de acuerdo. No. Bueno, como yo estoy acostumbrada al debate, y al debate fuerte, y a las votaciones, y también estoy acostumbrada a que uno se conforma. Usted no siempre gana. Hay veces en que a usted le ganan, y entonces usted reacciona, se adapta, y se prepara para la nueva pelea. A ver, doña Ifigenia, lo más difícil fue haber podido entrar como mujer que la respetara en un mundo de puro hombre. Llegaba usted, me imagino, que a todas esas reuniones en la Secretaría de Hacienda, en la Cámara de Diputados, y los hombres no les gustaba lo que usted decía simplemente por el hecho de ser mujer, ¿o no? No, fíjese que no. Así machistas tan duros, pues cuando menos yo ni los noté. Yo no me quejo de que me hayan tratado, que me hayan discriminado por ser mujer, no. Me discriminaron por ser de izquierda, de eso sí. Y en el plano de tener una relación Pero de pareja no es muy difícil ser muy exitosa y... No, yo tuve mucha suerte porque desde que estaba, bueno, ya en la facultad, tuve relación con una persona con la que después me casé y además él fue un destacado economista, doctor en economía. ¿Es el papá de sus hijas? El papá de mis hijas. Por él fue el que consiguió primero que nada su beca. Él trabajaba en la Secretaría de Hacienda, hizo una tesis de mucho éxito y de mucha actualidad en ese entonces sobre que el proceso de desarrollo económico provocaba un desequilibrio externo. ¿Y se divorció de él también? Ya después, ya que tenía yo mis 4 hijos, o sea que duré con él casada como 20 años, 18, 20 años. ¿Cómo le hace una mujer para Bastante. poder trabajar al ritmo que usted trabajaba con 4 hijos?
No era difícil, Bueno, porque eso- ahora es mucho más común y mucho más fácil, Sí. pero en ese entonces era difícil. Bueno, los 4 hijos afortunadamente no son mellizos, no nacieron al mismo tiempo. Y yo conté con la bendición de tener a mi mamá. Mi madre quedó viuda y tuve la fortuna de que se viniera a vivir con nosotros. Y entonces yo recibí una gran ayuda de mi madre. Usted que fue fundadora del PRD, de este PRD que me consta se fundó con muchísimo cariño, con muchísimo amor, con muchísimas convicciones, al lado del ingeniero Cárdenas, ¿qué se siente ahora que esté pues, totalmente la izquierda del país dividida? Bueno, en cierta parte es natural, porque es un movimiento político muy dinámico, el de la izquierda, y entonces siempre hay gentes que quieren liderear y que no están conformes con la dirección del otro, y entonces forman su propia corriente. Digamos eso, una izquierda fraccionada, ¿no? Pero yo creo que en las cuestiones fundamentales nos hemos unido. Yo cuando menos sigo en el PRD, pues muchos de los que originalmente estuvieron conmigo y que fueron en gran parte pues, al frente de esta nueva corriente que aparece en México, que es de izquierda, pero fuera del PRI, como el ingeniero Cárdenas y sobre todo Porfirio Muñoz Ledo, pues yo sigo estando en una magnífica relación con ellos, aunque ellos ya no están en el PRD, pero yo sí sigo en el PRD. ¿Qué es políticamente lo que más le preocupa ahorita en este momento? La posición de Estados Unidos, porque sí ha habido un cambio en la política de Estados Unidos y no sabemos, porque este señor pues acaba de entrar, entonces no sabemos exactamente hacia dónde vaya a dirigir, sobre todo con una frontera tan grande como la que tenemos, ¿no? Y que parece que ya le echó el ojo a la frontera. Entonces, pues sí, México tiene que estar preparado, además él, cuando menos por lo que sacan los periódicos de él, pues bastante belicoso. De manera que sí, yo considero que sí representa, pues cuando menos una posición política diferente a la que teníamos antes. Pero por otro lado, yo tengo una gran confianza también en nuestra política exterior. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde también trabajé cuando fuimos a Naciones Unidas y que me fui con Porfirio Muñoz Ledo como representante de México ante Naciones Unidas. Yo veo que México sí tiene la gente y la preparación para desempeñar un buen papel. A ver, Ifigenia, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? He tenido varios, no nada más uno, varios. Pues el día que me casé, desde luego. Primero que nada, el día que terminé, el día que me casé, el día que me admitieron a la universidad, ese fue un gran día. El nacimiento de mis hijos. ¿Su día más triste? No, pues el día de la muerte de mi mamá y cuando usted sabe que a las gentes ya no las va a volver a ver, ¿no? Que desaparecen para siempre. Eso es triste, pero pues esos son dolores que son penas de la naturaleza humana, a todos nos tocan. A ver, compléteme esta frase. Ifigenia Martínez es una mexicana que tuvo la oportunidad de estudiar y de trabajar en una época en que México se transformaba y se desarrollaba de un país de poca población, relativamente, de poca población, cuando yo recuerdo que éramos 16 millones, cuando yo empezaba así a leer y demás, de 16 millones, ahora que somos 120, imagínense. Imagínese todo lo que le ha tocado ver. Todo lo que ha crecido el peso demográfico del país y que no vivimos peor, ni mucho menos, ¿no? Claro que todavía no tenemos el nivel de vida que quisiéramos para todos, pero sí creo que sí se ha hecho un esfuerzo y México ahorita pues ya es un país reconocido de importancia, jugando un papel importante en la economía latinoamericana y en la economía mundial. Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. Preguntas. ¿El día más feliz de tu vida? Esta entrevista muy personal.